Politique, ahora estamos en comunicación con el arquitecto Oscar Balestieri. ¿Cómo estás, Oscar? Lucas Álvarez te saluda. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. El costo de la construcción alcanzó un alza, ¿no?, del 48,3% en los últimos 12 meses, un gran aumento en todo lo que es el tema de costos a la hora de realizar construcciones. Quería saber un poco cómo es tu visión al respecto, porque en un contexto de crisis económica esto repercute negativamente también en aquellas personas que quieren tener su casa, ¿no?, el derecho a vivienda digna. ¿Cómo ves estos grandes Sí, aumentos en los sí, costos de no la solo eso, construcción? sino que hay un problema todavía mayor. Ujú. Evidentemente, el nuevo gobierno va a poner en marcha toda la industria de la construcción, ya sea con obras de infraestructura o con proyectos de vivienda. Sí. Y esto significa casi simultáneamente que los precios aumentan por encima de los demás, que todos los insumos de la construcción, al ser demandados, aumentan. Esta industria de la construcción tiene una particularidad que es muy evidente, pero pocas veces puesta hacia a la luz. Está fuertemente concentrada. Y vos pensás que proveedores de acero, de aluminio, de cemento, son grupos totalmente cartelizados. En algunos casos hay dos proveedores, en otros casos tres, y incluso sobre la industria del cemento hubo un juicio donde se comprobó que se ponían de acuerdo las fábricas para poner un precio común. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un mercado concentrado donde no hay competencia y que los precios se suben generalmente más que el resto de los valores. Yo he seguido a lo largo del tiempo el costo de la construcción tratando de discriminar por sectores. Y entonces vos ahí comprobás que, por decir algo, el costo de la construcción sube el 50%. Hay un grupo de empresas que siempre coinciden con las más concentradas, o sea, acero, aluminio, cemento, que suben por encima de ese promedio, que son por ahí el 60%. Luego hay todo otro grupo de productores de insumos, que son los que producen en su vez carpinterías, pisos, artefactos, ladrillos huecos, que están más o menos en el promedio. Y luego hay otro grupo de insumos que están por debajo del promedio. En estos últimos años la mano de obra que creció menos que el índice global. Y todos aquellos insumos que el acceso para fabricarlos es fácil. El ladrillo común, la arena, todos aquellos que cualquier que quiere producir puede entrar al mercado sin encontrar barreras de grande inversión o barreras de grupos que dominan un mercado, ¿no? Bueno, este es un problema importante que el gobierno tendrá que encarar dentro del criterio de concertación o de pacto social. El crecimiento de la demanda, que va a ser indudable de insumos y de productos de la construcción, tiene que estar regulado, dado que son mercados muy concentrados, por un gran acuerdo social entre las empresas, los consumidores y el gobierno, para que los precios no se disparen y que todo el esfuerzo que hace la comunidad no vaya a parar a unas pocas manos. O sea, vos lo que estás diciendo, como para pasar en limpio, es que si bien los costos aumentaron hasta ahora, si no hay una regulación en el próximo gobierno, al haber una mayor demanda van a aumentar todavía más. Mira, eso ha pasado siempre. Cada vez que desde el gobierno se pone en marcha la industria de la construcción, los precios suben. Mira, hay una figura, Alberto Fernández está usando una figura que lo repite mucho, que es ponerle plata en el bolsillo al pueblo. Sí. Bueno, esto es fantástico, pero también tenemos que cuidar que no haya carteristas que se la sacan del bolsillo con toda rapidez. Forma parte de un equilibrio que tenemos que encontrar como sociedad. Que la mayor producción, vos sabés que en cualquier producción, si vos fabricás 100, fabricar 120 no es un incremento de un 20% del costo. Generalmente ese crecimiento con equipamiento instalado, con personal, con todo, se produce a un costo menor que lo que producías antes. Sin embargo, en nuestro país, cada vez que hay consumo, cada vez que hay demanda, y los precios se escapan. Y este es un tema clave para típico tema de concertación, o sea, sentarse con los productores, con los que van a demandar y el gobierno, y establecer criterios para esto, para que los precios no suban más allá de lo lógico.
Y esto forma parte de todo el planteo del gobierno, ¿no? El gran acuerdo social para crecer sin desbandarnos. ¿Y cómo se saca la plata, ¿no? para poder hacer construcciones, ¿no? Para garantizarle a las personas la vivienda digna? Porque estamos en un contexto de crisis económica donde hay un montón de cosas que pagar, como por ejemplo, a nivel Estado, ¿no? Una deuda, por ejemplo, y un montón de cuestiones que relacionadas al tema de reservas y la plata, ¿no? Que hay para gestionar. ¿Cómo se hace en este contexto de crisis? El tema de deuda internacional y reservas es un tema demasiado grueso como para que yo opine, ¿no? Pero sí te puedo dar algunas ideas o un poco de experiencia sobre cómo la comunidad construye su hábitat. Porque esta es una realidad. Si vos pensás que el solo crecimiento vegetativo, más los inmigrantes, más, significan que hay una necesidad de unas 400.000 viviendas por año, porque esencialmente la población crece eso cada año. Desde el gobierno, desde cualquier gobierno, en los mejores años de la década ganada, la década del kirchnerismo, se llegaron a construir 100.000 viviendas. Y entonces uno dice, ¿y las otras recientes quién las hace? Bueno, resulta que hay un sector, un 10% de la sociedad, que tiene capacidad de ahorro, capacidad de inversión y resuelve sus problemas siempre de la mejor manera. Son los sectores de más altos ingresos. Pero el resto, la comunidad sigue construyendo, sigue resolviendo esos problemas. Mejor, peor, según cada época. En estas épocas de malaria, de Macri, vos podés ver, vos sos de La Plata, cuando recorres el acceso a la ciudad de Buenos Aires por la altura de Quilmes, todos los bordes de la autopista, cómo se han llenado de viviendas precarias. Sí. Bueno, esto es la solución de los que menos tienen. Pero después cuando vos recorres cualquier barrio, estos barrios de casas bajas, de construcción abierta, ves que en todos lados hay un poco de hormigón, una pila de ladrillos, unas bolsas de arena. O sea, la comunidad de la sociedad continuamente invierte en mejorar su vivienda, en agregar una pieza, en construir una casita en el fondo para un hijo, en construir algo en la terraza. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que hay una gran inversión de la comunidad en cuanto tiene un peso en su bolsillo. Por eso, esto que dice Alberto Fernández, ponerle plata al pueblo en su bolsillo, primero resuelve los problemas elementales, que es comer, seguramente. Sí. Pero inmediatamente empieza a haber inversión en la construcción. Ahora, esto que es muy espontáneo requiere mucha ayuda del gobierno y requiere todo lo que se le puede aportar en cuanto a asesoramiento técnico y todo lo que es necesario aportar del gobierno en un tema que cada día se pone más caliente, que es el acceso a la tierra apta para vivienda. En cuanto se ponga en marcha programas de vivienda del gobierno, el valor de la tierra pasa a ser otro insumo que se dispara. ¿Por qué pasa esto? Pues la tierra apta para vivienda, que significa que tenga acceso, que tenga posibilidad de tener agua corriente, que tenga cercanía a escuela, comercio, etcétera, es muy escasa, porque no hay prácticamente gestión privada que genere tierra urbana apta, y entonces esto es una tarea que queda en las manos del gobierno de generar tierra urbana apta. Es una tarea inmediata, no es la que requiere más inversión. Si vos pensás el valor de la inversión en tierra en relación al valor de una vivienda, puede ser el 10% del valor total. Y si no tenés tierra, arrancas mal. Arrancas lejos, en lugares inundables, en lugares sin servicios, y todo eso encarece muchísimo la vida cotidiana del que va a vivir. Todos vemos de pronto hermosos barrios de vivienda que se han hecho lejos del núcleo de las ciudades, de las poblaciones. Esto le agrega un costo diario a la vida de esa persona muy grande, que es el transporte, permanentemente tener que gastar para ir a la escuela, a hacer compras, al trabajo. Entonces, aquí la gran tarea que el gobierno tiene por delante es trabajar sobre el tema tierra y sobre el tema de planificación y apoyo a la comunidad en la construcción espontánea.
Este crecimiento que vemos por todos lados de los barrios informales, llamarle villas, asentamientos, pon el nombre que más te guste, es un problema, pero al mismo tiempo una oportunidad. Allí hay gente que quiere avanzar, gente que quiere construir, la tierra está, que es necesario regularizarla, hoy hay legislación que permite hacer todo esto. En fin, hay una cantidad de elementos que el gobierno tiene como avances sobre la década anterior. Hay una legislación importante sobre los barrios precarios que permite expropiar las tierras si no están en orden, que permite regularizar el dominio y avanzar en mejorar los barrios. Justamente eso también quería consultarte, ¿qué balance haces en la gestión, perdón, en la gestión construcción, ¿no? En todo lo que fue vivienda del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? A nivel nacional, y todo lo que fue la estructura de Cambiemos? ¿Cómo ves esas políticas en cuanto a lo que fue construcción, también obra pública y demás cuestiones que vienen a este caso? Bueno, en esto el balance del macrismo es un fracaso total, porque ellos intentaron basarse en un par de ideas, en 3 ideas, siempre criticando a la cuestión del Estado como gestor de obra pública. Entonces, su proyecto estrella era los créditos UBA. Vamos a hacer 1 millón de viviendas en créditos UBA. Esto significó que las 100.000 personas con estos créditos hoy están con una deuda que no quieren pagar, sufriendo con una situación que a la familia resulta gravísima, tener en peligro su vivienda, y totalmente se sienten estafados por el gobierno. Mira, yo he tenido reuniones con estos grupos de deudores SUBA, y lo que te dicen es que el gobierno nos estafó, nos prometió una cosa y hoy no podemos pagar. Pero este es uno de los proyectos estrella fracasados totalmente. El otro proyecto estrella del gobierno macrista fueron las PPP, los proyectos de participación pública-privada, que venían a reemplazar la inversión del Estado en las grandes obras públicas, en vialidad, en tendidos de transmisión eléctrica, en todo lo que fuera la gran obra pública. Bueno, esto empezó donde decía que iba a haber una lluvia de inversiones que iban a ir, no pudieron avanzar $1, no. Terminó que se licitaron, por ejemplo, corredores viales, que no se iniciaron, en algunos se puso algún peso, es porque el gobierno armó un fideicomiso para adelantarle plata a lo que tenían que ser inversores privados. O sea, es estas cosas de mentira total que se iban a hacer con inversión privada, que las empresas ahí conseguían un crédito, lo invertían acá para cobrar luego cuando funcionaba una autopista. Nada de eso funcionó. Y al mismo tiempo se paralizaron todas las obras de inversión pública en vialidad, en los temas hidráulicos, etcétera. Entonces, es un fracaso por donde lo mires. Si vos hablás con las empresas constructoras, con las clásicas empresas del sistema, con la Cámara de la Construcción, con Cavera, y te dicen, fueron 4 años perdidos. Sí. Esta es la opinión de las empresas, ¿no? y la opinión de los usuarios, ni hablar. Todos sufriendo los créditos SUBA, sufriendo los aumentos tremendos de las tarifas, porque también era el verso ya de decir, bueno, subimos la tarifa para que haya mejor servicio. Las tarifas subieron, el servicio sigue siendo pésimo, y a veces peor que lo que había, porque las empresas, esto de que van a invertir nunca se cumple, y mucho menos si no hay un Estado que controle y que exige el cumplimiento de lo convenido, de lo contratado. Sí, justamente en esa línea de un Estado que intervenga y que busque no mediar en estas situaciones, quería consultarte ya como para ir cerrando. Se ve mucho el punto de vista liberal, por así decirlo, del mercado, ¿no? Que dice que bajando los impuestos y fomentando una mayor competitividad y dejando justamente en este caso el tema de la vivienda, que es de lo que estamos hablando, en manos de diferentes entes privados, los costos bajarían porque tienen que competir entre sí y bueno, justamente brindar un mejor servicio. ¿Esto es real, es aplicable? ¿Se podría llegar a generar una baja en el costo de construcción bajando impuestos? En Argentina todas esas propuestas del liberalismo fracasan. Sí. Empieza por fracasar la principal, que dice que si no emitimos una inflación
en el año 2019 prácticamente no se emitió dinero y tenemos una inflación del 60%. Sí. Esto es para demostrar que esas teorías del liberalismo en la Argentina no funcionan. Yo creo que en ningún lado, pero acá no tenemos duda, tenemos las pruebas. Y de nuevo te devuelvo, el mercado donde la producción de insumos está totalmente concentrada, la manipulación de los precios, no hay competencia. Este es un capitalismo sin competencia, entonces no sé cómo llamarlo, porque una de las cosas básicas del capitalismo es el libre acceso a los mercados. Se nos cortó la comunicación. Ahí vamos a intentar comunicarnos nuevamente, principalmente para irnos despidiendo, pero bueno, ahí estábamos hablando con el arquitecto Oscar Balestieri de toda la cuestión de vivienda, ¿no? Esto que tanto preocupa, el costo de la construcción aumentó a lo largo de los últimos 12 meses durante un 48,3%, que es un número bastante contundente. Estábamos hablando con Oscar de esta problemática, ¿no? Lo difícil que es conseguir una vivienda hoy en día y qué es lo que va a tener que hacer el gobierno de Alberto Fernández al respecto, porque es un tema que preocupa mucho. Como él decía, primero está el tema del hambre y después automáticamente el tema de la vivienda. Ahí lo tenemos de vuelta en línea. Oscar, ¿cómo estás? Hola. Bueno, no sé hasta dónde me escuchaste. Sí, no, está que las políticas liberales no podían aplicarse en la Argentina y que, bueno, fueron fallando. Más que no voy a aplicarse, fracasan. Tenemos Claro, pruebas, no solo la prueba de estos 4 años de total fracaso, hoy día tenemos los anteriores con Cavallo, con De la Rúa, pero de este tenemos que aprender y no volver a tropezar por tercera vez con la misma piedra que nos ponen en el camino. Es un discurso muy bien armado, donde el capitalismo con la competencia permite bajar los precios, claro, pero en la Argentina hay un capitalismo sin competencia. Sí. Cuando vos tenés 2 proveedores de acero de construcción, tenés 3 proveedores de cemento que se ponen de acuerdo con los precios, tenés un proveedor de aluminio y todo así, cuando los alimentos también están fuertemente cartelizados. Es un capitalismo sin competencia. ¿Qué nombre tiene esto? No sé. Te agradecemos, Oscar, por la comunicación muy clara en los conceptos, ahí para entender un poquito en este presente, principalmente en el tema de vivienda, ¿no? Y el derecho a la vivienda, que es algo tan importante. Sí, el derecho a la vivienda, que ese es el nombre que hay que ponerle. Te agradecemos por esta comunicación, Oscar, muchas gracias. Gracias por tu llamada, hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con el arquitecto Oscar Balestieri. Nosotros nos vamos a una pausa y ya enseguida volvemos con más Fondo a la Derecha.